Well, this is quite something, really. Thanks, Curtis. Thanks Hollywood Foreign Press, and thank my band, thank the record company, and everybody in my family. And estamos aquí en Radio Uruguay, estamos en La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Escuchábamos al comienzo a Bob Dylan en el año 2001 aceptando el Oscar en esos discursos, en esos speeches, en esos discursos breves que hay de aceptación del Oscar por la mejor canción original, Things Have Changed, para la película Wonder Boys, Jóvenes Prodigiosos, del año 2001. La verdad no sé qué película es, pero bueno, la cuestión es que el hombre ganó un Oscar por la mejor canción original. También nos llegó a La Máquina de Pensar, a la casilla de correos de La Máquina de Pensar, desde Austin, desde allá de Texas. Fernando Mendi nos escribe muy amablemente, bueno, diciendo que le había gustado mucho la entrevista con Jano Gavar, con Alejandro Gavar y con Macu Naima, y después nos envió una noticia de que este hombre, Bob Dylan, acaba de ser premiado, acaba de ser condecorado por Barack Obama con una medalla al mérito, al honor, no sé, ahí lo estuve viendo, donde Bob Dylan, bueno, está ahí como siempre serio, como aparece en todas las fotos, al lado de un Barack Obama muy emocionado. Obviamente Barack Obama no se chupa el dedo y sabe a quién premiar y de quién rodearse. Esa medalla también la han recibido varios artistas, digamos, progresistas o que han destacado en la defensa de los derechos humanos. Estamos aquí con Gonzalo Gervásio en controles de emisión, ahí está atento a todos los cambios de este programa, y lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto, en la producción. Quiero darle la bienvenida ya mismo a Amílcar Nochetti, al crítico de cine Amílcar Nochetti. ¿Cómo andas, Amílcar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y sí, hablando de cine, Bob Dylan recibe en el 2001 ese Oscar. El título que sacaste es el título con el que la película se exhibió en España. Uh-huh. La película es una película que acá no vio casi nadie, que no tuvo ningún éxito y que era inesperadamente buena, y que tenía un título horrible en español que se llamaba Fin de Semana de Locos. Trabajaba Michael Douglas, Robert Downey Jr., era todo el chico Tobey Maguire, y Frances McDormand. Sí, es una comedia. Claro, es una comedia satírica dirigida por Curtis Hanson, el de Los Ángeles al Desnudo. Sí. Y la canción es realmente fantástica. Está muy bien esa película, está muy bien. Es una comedia alocada en un fin de semana. Con un vestido de Marilyn Monroe. Exactamente. Es una de las tantas cosas que ha hecho Bob Dylan con el cine. Todo el mundo piensa que Bob Dylan es solamente Pat Garrett y Billy the Kid o Knocking on Heaven's Door. Y no es así. Pero no sé, digo, ¿cómo pensabas No, la idea era un poco llamar a Amílcar Nochetti, digo, este hombre, como crítico de cine. Creo que ayer sí, cuando hablamos con Marcelo Pereira, él mencionó una película que obviamente, digamos, para los dylanianos, es de rigor, que es I'll Be There. I'm Not There. I'm Not There, de Todd Haynes. Bueno, le dije lo que yo pensaba, que me parecía que una película, un experimento estético muy complejo y que me parecía que lleno de referencias para la gente que conocía a Dylan, para los iniciados que conocieran a Dylan, porque es una película sobre Bob Dylan, pero sin Bob Dylan y casi sin mencionar a Bob Dylan. Se crea un cantante de pop, de rock pop, que empieza con folk, toda esta historia igual que Bob Dylan, pero se llama de otra forma y es interpretado por 6 actores diferentes, ¿no? Sí. Incluso aparece Lotremón, ahí hay uno que encarna a Lotremón, una cosa rarísima que tiene que ver con la estética, la poética de Bob Dylan. Según Todd Haynes, lo que él intentó fue volcar en imágenes el sentir y el espíritu de, comillas, lo dilaniano, cerrar comillas. El universo dilaniano. Puede ser, él había intentado este hombre hacer una película glam rock sobre David Bowie, pero sin David Bowie y sin las músicas, o sea que es una cosa dificilísima. Aquí intentó lo mismo, aparentemente Bob Dylan, como que le dio lo que... Pero hay otra película, él ha participado en otras películas, ¿no? Claro. Pero hay una que a mí me gustó muchísimo, por eso digo, y sé que a vos te gustaba mucho el western, que es Pat Garrett y Billy the Kid. Atención al título, no es Billy the Kid y Pat Garrett, es Pat Garrett y Billy the Kid, dirigida por Sam Peckinpah. Sí, Sam Peckinpah en el momento donde su etapa importante culminaba. Yo creo que es
si enfocás la carrera de Sam Peckinpah, tiene una primera etapa que va de lo bueno hasta lo brillante y vuelve a lo bueno, que es desde la primera película de él, que es la de Brian Kidd, no me acuerdo el nombre ahora. ¿La de cuál? Esas nubes. La segunda es Pistoleros del Atardecer. Ajá. La primera, no me acuerdo el nombre ahora, con Maureen O'Hara y Brian Kidd. Sigue por Pistoleros del Atardecer, la película de Charlton Heston y Richard Harris, Juramento de Venganza, La Pandilla Salvaje, La Balada del Desierto, Los Perros de Paja y Billy the Kid y La Fuga. Yo le digo Billy the Kid, acá se exhibió como Billy the Kid. Ajá. Era mucho más vendible porque a Pat Garrett nadie lo conocía en ese momento. Claro. Más allá de que, por supuesto, como bien decís, es Pat Garrett primero porque el personaje fundamental de la Exacto. película, a mi entender, es sí, el de sí, James sí, Coburn sí, y no el de sí. Chris Christopherson. Sí. Pero ahí con Billy the Kid justamente termina la zona importante de la carrera de Sam Peckinpah, que después cae y se recupera solo con una película de guerra del año 76, Cruz de Hierro. La Cruz de Hierro, que vuelve a tener esa cosa salvaje y desmitificadora que tenía el mejor cine de Peckinpah. Acá con Billy the Kid en el Uruguay ocurrió algo muy interesante, como ocurría siempre en Uruguay con el cine en esa época. La película es del 73, yo no recuerdo si llega en ese mismo año o al año siguiente. Sí, ¿qué año para llegar al Uruguay, no? Claro, ¿no? y llega en un momento complicado. Entonces la película vino aligerada como de 10 minutos. Que nadie se enteró. Del público en general, nadie se enteró. Cuando después, yo ahí la vi, yo tenía unos 15, 16 años. Después pasaron unos años y la dio Canal 12, en Gran Lunes. Y la volvieron a dar exactamente como la había dado el Cinemetro, sin esos 10 minutos. Seguíamos sin saber que existían 10 minutos más. Pero ahí yo, que ya tenía 20 y pico, y ya estaba en el tema del cine, noté que en la ficha técnica figuraba Jason Robards, y a Jason Robards no se lo veía en la película. Recién cuando la película vino en VHS, y ahora, por supuesto, en DVD, la película está completa, no dura 2 horas, sino que dura 2 horas y 10, y le falta un personaje que es muy importante, que es el hombre de dinero, el que quiere transformar el oeste, el terrateniente aliado con la banca internacional, que además es un personaje histórico, y que es el que de alguna manera, y sin de alguna manera, es el que compra a James Coburn. Sí, a Pat Garrett, sí. Y así se entiende más lo que Christopherson, claro. O sea, Billy the Kid, entiende como una traición. A una antigua amistad. Aunque Pat Garrett lo que le está diciendo, y se lo explica de alguna forma, es que si bien ellos son amigos, eran amigos en un mundo, y el ya no mundo ya no existe. Exacto. Y entre otras cosas, una cosa que se plantea la película, que parece muy de los 70, y muy el tema del alambrado, el tema de la propiedad privada, el tema de la tecnificación del oeste. Claro. Por lo tanto, ya no puede haber más gauchos, ya no puede haber más pistoleros, porque aparte las tropas se trasladan no a caballo, sino en tren, y tienen fusiles de repetición. Por lo tanto, se terminó el viaje. Y Pat Garrett dice, hay que ponerse del lado de la autoridad, y bueno, para seguir tirando tiros hay que ser Marshall, y el otro sigue como una leyenda, en su ruta, exacto. La película de alguna manera retoma lo que los grandes westerns retomaron siempre, y que John Ford lo dijo tan bien en Un tiro en la noche por boca del dueño del diario, cuando le dice a un periodista joven que ante la verdad o la leyenda, imprima la leyenda. Claro, en el oeste imprimimos la leyenda. O sea, que nos quedamos con la leyenda. Vamos a seguir sin saber cuál fue la verdadera historia de Jesse James, de Pat Garrett y Billy the Kid, de Wyatt Earp y Doc Holliday. Lo que tenemos son los mitos. Actualmente se sabe que Billy the Kid debe haber sido un psycho killer. Nada más que en esa época no se le llamaba psycho killer. Pero bueno, a Sam Peckinpah no le importa eso, a Sam Peckinpah le importa volver, como bien decías vos, al que es su gran tema, que no es precisamente el reflejo de la violencia en sí misma, que es el que más explota a los ojos del televidente cuando ve sus películas. Hay otro tema que es más importante en la carrera de Peckinpah, que es eso, es el paso del tiempo que aniquila una forma de vida para dejarla a un costado y suplantarla por la modernidad.
Pero lo más interesante del caso es que para proponer esa modernidad que se dice civilizada, se tiene que imponer por medio de la violencia, que es lo que caracterizaba el régimen anterior. Pero ese es el tema. Perdón. No es un discurso civilizatorio, pero que es bárbaramente impuesto, ¿no? Absolutamente. A balazo. Absolutamente. Que eso ya está en Un tiro en la noche de John Ford. Yo siempre digo que el primer desmitificador fue el hombre más conservador de Hollywood, que fue John Ford. Un tiro en la noche es del mismo año de la segunda película de Peckinpah, que es Pistoleros del atardecer, y para mí es un western absolutamente seminal, Un tiro en la noche. Pero a partir de ahí Peckinpah sale con esos presuntos antihéroes, ¿tá? Y con ese tema, que es el tema de la pandilla salvaje. Es el tema de la balada del desierto, que Jason Robards muere porque se le viene un Ford y intenta pararlo con las dos manos. Y el Ford lo pasa por arriba. Sí. Y es el tema de Billy the Kid. Pero claro, se entiende mucho mejor viendo la película completa. Cuando nosotros en el año 74 veíamos la película, nos quedábamos con el western, con los viejos amigos que terminan intentando matarse mutuamente, y punto. Y con ese personaje, y ahí vamos a Bob Dylan, ese personaje que no solo hace una de las bandas sonoras más espectaculares de la historia del cine moderno, sino que hace un personaje muy elusivo, que siempre está, que provoca cosas y que no se mete en nada, y que aparece cada vez que hay muerte, que para algunos es la muerte, para otros puede ser el destino. Y que se llama, cuando le preguntan el nombre, se llama Alias. Exacto. No se sabe alias qué, es alias. qué. Igual creo que Bob Dylan, por lo menos a mí me pareció que no era buen actor, ¿no? No, para nada. No, es más, Bob Dylan... bastante duro. Bob Dylan está de regalo, quiero decir. A Bob Dylan le habían dado para hacer la banda sonora, y como estaba por allí, porque era amigo de Chris Christopherson, y Sam Peckinpah también era muy amigo de ellos, le dijo que por qué no intervenía, y bueno, intervino. Le hicieron especialmente ese papelito. Claro, es un papelito secundario. Claro, lo que pasa es que lo vistieron también y lo mitificaron tanto porque era Bob Dylan, y Bob Dylan solo ya siempre fue un mito. Bob Dylan fue un mito extrañísimo de entrada. Siempre. Fue un gran cultor de su propia imagen. A los 25 años parecía Dios. Sí. No, capaz que antes, capaz que a los 20 años. Claro. Una cosa interesante en esa banda musical es que las canciones van de alguna forma contando lo que va pasando, pero van contrapunteando. Exacto. Lo van contando poéticamente. Y a veces... entonces, con lo cual las letras de Bob Dylan, a mí me encantó de la banda, claro, porque te digo, primero que entendés toda la letra, vas viendo toda la poesía, y encima estás contrapunteando lo que está ocurriendo en la narración, claro, como si fueran vidalitas que fueran cantando. Exacto, vas comentando la acción. Para eso, uno de los grandes momentos de la película es el momento de Knocking on Heaven's Door, cuando Slim Pickens cae herido de muerte al lado de un lago, de un río, cae hincado y Katy Jurado viene, es el momento de la muerte, y la canción está espectacularmente, me acuerdo, con una imagen de un atardecer en el cual las luces rojas del ocaso se reflejan en el agua y en el rostro del hombre que se va a morir. Y es un veterano. Slim Pickens es un gran actor del western. Un gran actor, un veterano muy que querible. Se queda, claro, es un gordito esto secundario, pero es un brillante, es el secundario, ¿no? ¿Sabés quién es Slim Pickens? Es el que baja cabalgando la bomba atómica en Doctor Insólito en la escena final. Claro, ese gordito. Y sí. No, y que hay otra cosa que hay que tiene que ver con el 73, obviamente, que está hecha esa película, es la muerte de Billy the Kid, y yo creo que, por lo menos yo entendí cuando la vi, que hay imágenes que, digo, lo de el asesinato, la muerte de Che Guevara, había ocurrido en el 68, 67, ¿no? 67, o sea, esto es del 72, 72, no 67. 67. Y esto es 73. Y acá lo matan a Billy the Kid y después lo ponen encima de una mesa. Sí, exacto. Y lo muestran en exposición. En exposición, igual que a Che Guevara. Sí. Hay toda una historia del tema de la leyenda, de la libertad. Exacto. Y hay una manera de encarar los personajes que tienen mucho que ver con esa onda anti-Vietnam, pro-hippie, moderna, contra todo lo establecido. Si yo mal lo recuerdo, es un duelo muy atípico. James Coburn no le da la menor oportunidad. No, claro. No te voy a decir que lo tira por la espalda, pero le tira ni bien se da vuelta, y el otro está con un pantalón nada más porque sale de la cama.
Algo que después sucedió en Duelo de Gigantes entre Marlon Brando y Jack Nicholson y en alguna otra oportunidad, pero son muy contadas. Generalmente, si el western respeta algo, es esa cosa caballeresca hasta en los villanos más villanos. Sobre todo cuando se topan con alguien que les inspira respeto. Recuerdo, sin ir más lejos, y en esos mismos años, el duelo final de Bronson con Henry Fonda en Érase una vez en el Oeste. Henry Fonda, uno de los villanos más terribles de la historia del western, y sin embargo respeta totalmente las normas del duelo para enfrentarse a Charles Bronson. Eso queda por fuera y de alguna manera convierte a este Billy the Kid, está observado con esa óptica sesentista, como digo yo, muy similar a la cual George Roy Hill observaba a Butch Cassidy y Sundance Kid, o Abraham Polonsky a Willy Boy. Es ese tipo de visión desencantada, en la cual, por más que el bandolero sea un bandolero, la sociedad es peor y el bandolero termina siendo un antihéroe con más héroe que anti. Es esa la onda. No, y que lo termina tiene mucho que ver también con el universo dilaniano. Sí, incluso, sí, ¿no? de los derrotados. Es Claro. decir, todos estos personajes van a ser muertos al final. Totalmente. O sea, son las películas de los 70 en general terminaban todos así, porque en parte después de que el sueño había terminado, ¿no? Había un gran pesimismo, entonces el héroe era inevitablemente muerto, y no era por el malo, sino por toda la sociedad. Por toda la sociedad. ¿no? Por toda la sociedad. Vos mencionaste Érase una vez en el Oeste, y esa película que estamos hablando ahora, Palgar de Billy the Kid, es netamente tiene que ver muchísimo con el universo de Sergio Leone, o sea, el western tipo Leone, o sea, después de Sergio Leone el western ya era distinto. Hay una cuestión plástica, hay una cuestión lenta, o sea, al que quiera ver una cosa paisajística, una música que acompaña la acción siempre. Lo que dijiste vos de Knocking on Heaven Door, claro. Dedicarle 10 minutos, 6 minutos. O sea, sí. Pero además yo para mí es casi es casi un canto de cisne de Peckinpah. Es más, si no tengo la filmografía de Peckinpah revuelta, es el último western. A Peckinpah todo el mundo lo recuerda por los westerns y es el último. Claro. Después justamente cae porque lo que no hace es westerns. Lo que más se acerca es un western moderno, que es Convoy. Pero eran camioneros. Sí, eran camioneros. Ahí se suplantaba el caballo por un camión. Pero lo de Bob Dylan yo me parece que, volviendo a él, porque en definitiva era de él y no de Peckinpah que íbamos a hablar, y se nos está yendo el tiempo, lo de Bob Dylan me da la impresión a mí, en esta película específicamente, y en su contacto en general con el cine, es la compenetración más absoluta de su música con lo visual. Porque incluso, yo tenía acá apuntado, por ejemplo, él no es responsable de la cantidad de veces que usa en películas sus canciones. Hay 400 películas que tienen canciones de Bob Dylan. Me estaba fijando hoy en el IMDb. ¿Tá? Hay 7 títulos específicamente que lo tienen como compositor o como integrante de. Y vos te das cuenta que él siempre no solo le dio el lugar que le corresponde a su música, porque de alguna manera se da el lugar que él supone que le corresponde a él y le corresponde, más allá de que sea una faceta pedante de su personalidad, pero se lo da porque intenta consustanciar imagen con lo que él hace, ya sea desde la banda sonora o en persona mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, El Último Rock, la película de Martin Scorsese, que en realidad es El Último Vals, la despedida de la banda, de The Band, que además había sido banda de Bob Dylan durante unos años. Recuerdo que muy poca gente debe recordar cómo estaban vestidos los grandes invitados que había en esa película. Estaba Eric Clapton en el concierto, Eric Clapton, Neil Diamond, Neil Young, Johnny Mitchell, Emmylou Harris, Ronnie Hawkins, había el Dr. John, Ringo Starr, Ron Wood. Sin embargo, todo el mundo recuerda la capelina increíble que tenía Bob Dylan, porque comienza a cantar, aparece, y el plano que Martin Scorsese da
para presentar a Bob Dylan es la capelina, porque él está mirando la guitarra hacia el suelo, y entonces la cámara, toda la pantalla del cine Ambassador era una cabeza, era una capelina. Cuando levanta la cara es Bob Dylan. Hay toda una cosa visual que a mí no me parece que sea solo de Martin Scorsese, porque la veo en cada cosa que ha hecho Bob Dylan, aún en sus 2 películas horrendas como director, espantosas, una que duraba 4 horas y que después en un intento de sabiduría la llevó a 2 horas y 20, así la estrenó en el año 78 y la tuvo que bajar a la semana de cartel. Y a mí me llegó hace muchos años una copia totalmente pirata, y la vi, es insoportable, pero aún en esas películas insoportables, se llamaba Renaldo y Clara, actuaba Joan Baez, hacía de la Dama de Blanco, actuaba él haciendo de Renaldo, y la esposa, Sara, haciendo de Clara, y Ronnie Hawkins haciendo de Bob Dylan. Y estaba filmada todo en la Rolling Thunder Review, allá en el año 75. Y estaba bárbaro porque él mezclaba a su mujer con la que había sido su amante. Está fantástico. Todos eran amigos. Y yo los envidio en eso. Y nos tendrían que explicar a ver cómo hacen. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y aún en esa película, que era el colmo del surrealismo, pero al cohete, no tenía nada que ver con nada. Era una suerte de narcisismo exacerbado. Aún allí había un intento de privilegiar el diálogo entre música e imagen. También lo hay en menor medida en Anónimos, que es la otra película que dirigió, que trabaja un pueblo. Trabaja él, pero trabaja Jeff Bridges, Jessica Lange, bueno, hay un montón de gente. Ed Harris. Y también es la historia de un cantante que sale de la cárcel. Esa es del 2002, 2003. Es un cantante que lo sacan de la cárcel para que haga un concierto benéfico en beneficio de una institución política. Y bueno, es una película que tiene un discurso durísimo contra la inutilidad de la política y contra el caos y la paranoia de Estados Unidos. Muy bien intencionada, muy mal lograda, pero también con una consustanciación muy importante entre música y contenido y la parte conceptual de la película, ¿no? Y siempre se vio en el concierto para Bangladesh. Había un montón de gente que estaba en ese momento en la misma estatura que él. Sin embargo, él era el invitado de honor del concierto, y también aparecía rodeado de toda una cosa diferente a los demás. Siempre intentó eso. Bueno, Amílcar, nos recontrapasamos, pero te agradezco esto porque en realidad hasta ahora no habíamos hablado de la concepción, digamos, de cine que puede tener este hombre que siempre destaca, es el príncipe de los bastardos, dijo el Darno. Totalmente. Y destacan todos. Gracias por estar aquí. Una solita cosa última nada más para los cinéfilos. Hablamos de todas las películas de y sobre Bob Dylan, y recomiendo que el que quiera saber de Bob Dylan vea No Direction Home, un documental de Martin Scorsese que dura casi 4 horas. 4 horas, pero que eso es conocer a Bob Dylan realmente. Vale la pena. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Things Have Changed es el tema que en el 2001 recibió un Oscar a la mejor canción original. Dice Bono, el de YouTube, dice: pensando en Bob Dylan al otro día, se me ocurrió lo siguiente. Dijo Dylan: la mejor manera de ser útil a tu tiempo es traicionándolo. Esa es la esencia de Bob Dylan, no solo porque siempre estuvo del otro lado, porque eso es simplemente un quejoso, y a la larga los quejosos nunca son interesantes, sino porque Dylan fue en todo momento el epítome de lo moderno y a la vez un crítico acérrimo de la modernidad. Eso dice Bono, y ahora le doy la bienvenida. Tuvimos que cortar el tema para hablar con Andrés Torrón, productor musical, periodista y músico, periodista de Brecha y Montevideo.com, y bueno, un hombre que le gusta Bob Dylan, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Decíamos fuera de micrófono, yo te decía que Bob Dylan en general lo que engancha, o lo primero que engancha, o lo, digamos, apasiona son las letras. Y vos me decías, en mi caso no, en mi caso yo voy más por la música, soy más abstracto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo te enganchó Bob Dylan? ¿Cómo fue? Mirá, yo soy como un dilaniano muy tardío, ¿no? O sea, realmente, te soy sincero, Dylan no me interesó hasta, no te voy a decir hasta hace poco, pero
pero no fue esas revelaciones, ¿no? De adolescente, ni mucho menos. Obsesivas, esa obsesión también. Claro. Yo creo que tuve, por ejemplo, una obsesión con los Beatles, y como que nunca había terminado de entender, había canciones de Dylan que me encantaban, pero de dónde venía, ¿no? Sí. Y aparte, sobre todo, la fascinación no solamente de la gente, algunos obsesos, sino de los grandes autores, claro. O sea, los grandes músicos poniéndolo a Dylan como claro. el maestro, el Troesman. Claro. Y lo que me fui dando cuenta, aparte de ir disfrutando más de la música de Dylan en la medida que crecía, es de la enorme influencia que tuvo, no solo porque en lo letrístico es como obvio, ¿no? Sí. La fuerza de su propuesta letrística que excede lo musical, ¿no? Uno puede leer las... Sí, se puede leer, digo, no como una textos. Poesía, pero se puede leer como Claro. textos de canciones que se sostienen por sí solos, Claro. cosa que no es muy fácil que ocurra con todas las canciones, digo, inclusive con los Beatles, ¿no? Claro. Pero, y él es poco modesto porque ha dicho, por ejemplo, que nadie escribió las canciones como... O Claro. sea, que él dice, yo escribí canciones que nunca había visto, dice. Claro. No se escribían Y- canciones así Claro, antes, y en eso antes. yo creo que radica, digo, me parece que tiene razón, pese a que suene menos Sí, feo parece viniendo del menos, mismo. sí, ¿no? Es como que el tema de la estructura de la canción pop o de la canción popular es una antes de Dylan y otra Claro, después. claro. En eso, por ejemplo, no solo están las letras, sino el tema de la estructura de una canción, que ya no es eso de verso y estribillo, ¿no? Una cosa repetitiva, Sí. sino que los textos de Dylan pueden durar 7 minutos con estructuras muy extrañas y que uno ahora le parecen normales, pero en el momento yo pienso una canción de 7 minutos, así como, ¿no? Sí, la que Rolling Stone creo que Por tenía ejemplo. 6 minutos y medio, algo así, en un momento en que las canciones solo tenían 3 minutos. Y Claro. era imposible hacer una canción de... Y bueno, y fue número 1, número 2. Exacto, ¿no? Una cosa así, ¿no? sí, siendo un artista muy popular, porque además es eso, no es solo un músico de músicos o un Eso es lo raro, claro. autor conocido por unos pocos, ¿no? Claro, Sino- eso es lo raro, es como García Márquez, que le gusta la crítica y vende 40 millones de libros, Claro. digamos. Pero eso difícilmente se da en una Claro. sola persona, en una sola propuesta aparte, ¿no? La misma propuesta. Claro, sí, también creo que el momento, eso de estar en el momento, en el lugar justo, Ah, ¿no? sí, En la sí, época correcta, fue una época de muchos cambios y creo que lo de Dylan llegó como en un momento Sí, él yo preciso, creo ¿no? que, digo, hasta ahora creo que es consciente de que es un compositor de canciones populares, digamos, de música popular, ¿no? Y sin embargo, como decías vos, ese límite lo expandió en todas las direcciones posibles, ¿no? Claro. Lo rompió. Lo rompió en ir de la música acústica al rock y de utilizar una cantidad de elementos musicales, porque eso también, ¿no? Dylan no es folk, no es rock, no es jazz, y es todas esas cosas a la vez, ¿no? Como que también es eso, Blues, como que sí, gospel también. claro, rompió un poco todos esos límites de la música popular, ¿no? Junto con los Beatles tal vez, pero en direcciones distintas y complementarias, ¿no? Claro, sí, había una influencia mutua, ¿no? Es decir, yo estuve leyendo también la primera canción de los Beatles, es del 65, con gran influencia de Dylan, que es Tienes que esconder tu amor, ¿no? Claro. Claro. ¿no? Sí, pero a la vez Dylan hablaba de los Beatles también, ¿no? Dylan y los Beatles se encontraron en el 64, y yo creo que de ahí, si tú ves, los Beatles hacen Rubber Soul y Help, que son discos súper dylanianos, ¿no? Sobre todo en letras más herméticas, más Exacto. poéticas, no tan directas. Incluso sonidos a veces más acústicos, cosas que no habían hecho tanto los Beatles, y al revés, y Dylan se electrifica, ¿no? Empieza esa etapa eléctrica que muchos lo acusan como de traidor. Sí, traidor, sí, durante años. Sí. Claro. En esta documental que hablábamos antes de la pausa, que es No Direction Home, la documental de Martin Scorsese, que dura 4 horas sobre Bob Dylan, Sí, sí. hay una parte que lo entrevistan en el 65, algo así, a Bob Dylan, alguien le pregunta, uno de estos periodistas así le pregunta, ¿pero a usted le interesa su trabajo? Y él se pone furioso, se enoja muchísimo. Dice, pero ¿cómo me hace esa pregunta si a mí me interesan las canciones que hago? Dice, ¿por qué no se la hace a los Beatles? A los Beatles no se la hace esa pregunta, me la hacen a mí, dice. Entonces estaba re caliente. Y se veía esa, ¿no? Esa tener esa presencia, ¿no? Claro. Sí. Y pasa que es una cosa que ahora nos parece como muy increíble, toda esa polémica, ¿no? Sí. Porque, bueno,
Claro, estamos con el diario El Lunes también, ¿no? Pero, O sea, pero la gente lo llamaba traidor, la gente le gritaba como le gritaba a uno, se escucha un grito diciendo, y Woody Guthrie cómo anda, ¿no? O sea, estás traicionando a todo, y a los que se murieron, Woody Guthrie, los puristas, toda esa historia, ¿no? Hay que tratar de cortar los cables de la guitarra eléctrica, y eso parece una cosa sorprendente. Aparte, hasta en Inglaterra le ocurrió, ¿no? Claro. A uno le parece mentira nomás que la gente pagara entrada para abuchear. Pero sí, él lo dice también, o sea, se venden todas las entradas y la buchean, ¿no? Claro, pero visto a la distancia, uno se da cuenta de lo revolucionario que fue, ¿no? Ese cambio, que ahora no parece, ¿no? Porque... Y después algo que, digo, surge al final del documental y quizás es el momento culmine de este hombre, es la idea él lo dice, yo no quiero gustarle al público. Todo el mundo quiere gustarle al público y no quiere gustarle también, ¿no? Dice, pero yo hago música y soy un expedicionario musical y bueno, dice, si a un público no le gusta, a otro le gustará. O sea, es esa capacidad que es muy difícil de decirlo, uno no sabe si lo cumple o no, pero aparentemente lo está cumpliendo. Claro. ¿No? Es muy difícil para un cantante popular, un compositor popular, decir, bueno, que yo no me enloquezco con... Claro, sí, creo que también eso ayuda a la leyenda, a Dylan, ¿no? Sí. También hay una cantidad de cosas, digo, después de esa época de oro, Dylan hace discos bastante malos también, ¿no? O sea, porque no es eso, ¿no? No es una carrera siempre ascendente, ¿no? Claro. Es una carrera con muchos... Que a diferencia de uno de los Beatles que hablábamos, Claro. digamos, es una carrera como impresionante, ¿no? Claro, también la de los Beatles fue más corta, Más ¿no? corta, Porque Dylan sigue en Pero este momento haciendo discos. Claro, sí, pasaron 50 años. En todo caso sería la carrera como Paul McCartney, digamos. Claro, ¿no? Entonces, claro. los dos hacen 50 años, tienen un año de diferencia, o sea, 71, otro va a cumplir 70. Pero en el caso de los Beatles, por lo menos en su momento, ahora estoy hablando de esa idea de no importar lo que importa al público, digamos, ellos tenían muy presente eso, ¿no? El tema del gusto del público, ¿no? Claro. Sí, Ahora sí. este hombre, no sé. Claro, es difícil saber qué pensaba él conscientemente, ¿no? Creo que sí, fue un transgresor y alguien que se la jugó, o sea, no sé si lo hizo porque no le importaba al público o pensando que a la larga le iban a dar la razón, sí, ¿no? Sí. Bueno, ayer o el lunes estuvimos hablando con Marcelo Pereira, y Marcelo Pereira decía que logró ser el uno en esa música folk, digamos, de protesta, de izquierda, y llegó hasta el techo. Entonces lo que hizo fue abandonar eso. Claro. Entonces quizás se comercializó, digamos, ¿no? Quizás fue a buscar otro público. Pero igual, lo que me importa es la idea, que él lo repite una y otra vez, con 70 años, yo soy un expedicionario musical, ¿no? Esa idea del viaje, ¿no? Claro. Andrés, si te parece, después de la pausa, volvemos a hablar de Bob Dylan, continuamos hablando, y bueno, vas a proponer un par de canciones ahí para oírlo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A Bob Dylan y Subterráneos. Homesick Blues. Bueno, esto es uno de los temas que justamente como que cambia bastante la percepción que se tenía en ese momento, supongo yo, en esa época de Dylan, ¿no? De cantante de protesta, hacer una canción basada en imágenes, la letra, digo, que es completamente hermética, o sea, uno le... Tipo imágenes surrealistas o encadenamiento Claro, de imágenes. encadenamiento de imágenes, y que aparte es eso, no tiene un estribillo ni una... ¿no? Continuamente va cambiando la letra y la estructura, una cascada claro. de imágenes. Exacto. Y fue algo que en su momento consideró, todo el mundo decía que era un traidor, o mucha gente. Es la gran pregunta, que yo no la he hecho, tendría que haberla preguntado a alguien esta semana. ¿Dylan acústico o Dylan eléctrico? Bueno, si me preguntas a mí, te digo eléctrico. Totalmente. A mí me parece que la época de mayor creatividad, así, de mayor vuelo de Dylan, es esa etapa del 65 al 67 de esos temas, ¿viste? El disco Blonde on Blonde o Highway. Y digamos, de los temas recientes, de los últimos décadas, digamos, Modern Time, por ejemplo, ¿no? A mí ahí fue cuando, digamos, volvió a levantar el hombre. Sí. A mí me gusta mucho un disco del 97,
que ahora se me borró el nombre, Ujú. que tiene Love Sick y otros. Pero me parece sí que los últimos discos recuperan bastante el nivel que, por ejemplo, digo, a fines de los 70s y 80s, si uno escucha Ujú. toda esa época también de su cristianismo tan extraño. Sí, aparte fue un cristianismo más bien como militante, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, eso sí, no lo sí. tengo muy claro yo, pero como que, digamos, impregnó las letras y... Claro. También hay claro. una parte de tarot o tarotista que yo no digamos, Entre las muchas cosas extrañas de Dylan, que a veces parece estar como queriendo destruir su propia imagen, ¿no? Sí. Y uno no sabe si es lo que quiere hacer o si quiere al revés como alimentar el mito, ¿no? Ajá. Porque esas cosas no hacen sino como darle mayor estatus como de culto, ¿no? De figura extraña, pero a la vez mitológica o, ¿no? Objeto de culto, eso de, yo qué sé, ser un judío, convertirse al cristianismo, el tema del pasaje ese del folk de protesta a... Sí, no, o alguien que dice al que eléctrico. nació en un pueblo que no le corresponde, con unos Exacto. padres que no le corresponden, entonces él no volvió nunca más al pueblo y habla peste, digamos, no habla peste, dice que en ese pueblo, lo dice acá en esta documental, no se podía ser rebelde porque hacía mucho frío, la meteorología tiene eso, acaba con todo, igual a todo, ¿no? Hacía tanto frío que nadie asaltaba un banco, nadie era rebelde, no había autoridad, no era necesaria, ¿no? Claro. Esa idea, digamos, de alguien que rompe, y yo te decía fuera de micrófono, a mí me sorprendió mucho, alguien que comienza su carrera y a los 2 años ya hace a nivel legal, digamos, para cambiar su nombre, o sea, ya no se llama más Robert Zimmerman, se llama Bob Dylan. Se lo hace, en general, los cantantes tienen su seudónimo, pero no hacen el trámite legal enseguida. Claro, ¿no? Aquí claro. hay una, estaba pensando también en la poesía simbolista, no tiene nada que ver, o tiene que ver, en esta película I'm Not There, donde hablan de Bob Dylan, digamos, sin que él aparezca Bob Dylan, uno de esos posibles Bob Dylan es Lautréamont, ¿no? Aparece Lautréamont hablando, el poeta Lautréamont. Y Rimbaud, otro poeta que leído por Dylan, decía, yo soy otro. Claro. Y es lo que llevó a cabo Dylan, ¿no? Claro. Él incluso decía que él no piensa en Bob Dylan cuando no piensa de sí mismo como Bob Dylan, ¿no? Yo soy el otro, dice, ¿no? En una entrevista. Se llama el disco del 97 Time Out of Mind. Sí. Bueno, ese es uno de mis discos preferidos. Que me parece que ahí y en el anterior, Oh Mercy, como que realmente levanta, o sea, es lo que va construyendo la figura que ahora tenemos de Dylan, ¿no? Uh-huh. Que me parece que la figura de Dylan ahora es como indiscutible, digamos, ¿no? Es como... Sí, ahora puede ser cualquier cosa. Claro. Que en un momento no pasaba eso, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque no lo viví, digo, pero me parece que en el momento de esa tradición eléctrica que estamos hablando, Uh-huh. era una persona muy discutida. Después de los años 70, que hizo varios discos bastante flojos, como que mucha gente ya lo daba como, bueno, una figura del pasado, sí, ¿no? Claro. Y bueno, ahora creo que sigue siendo una figura del presente totalmente, ¿no? Sí, le acaban de dar un premio. Pero ahora te hago una pregunta, porque digo, es obvio y parece casi increíble que estemos hablando de un cantante de música popular que depende de, digamos, de las listas de los Billboard, parece de quién aparece, depende de eso básicamente, si no apareces nunca más, Uh-huh. ¿no? Y otro, y que lleva 50 años, ¿no? 50 años, es mucho, digamos, toda la vida, ¿no? Y otro es Paul McCartney, y sin embargo ha sido súper criticado también. Los dos son corredores de fondo. Claro, yo creo que, digo, estás nombrando, me parece, a dos de las figuras vivas más importantes de la música popular. No sé si hay otro. Pero, por ejemplo, a mí me parece que Paul McCartney no ingresó en ese Olimpo, digamos, indiscutible. Me refiero no discutido para la crítica, porque si se quiere, Paul McCartney mantiene como corredor de fondo esa popularidad, ¿no? Claro. Haciendo de cientos de miles. Digo, Bob Dylan, yo no sé, tampoco, ¿no? Pero estuvo en Buenos Aires en un teatro. No llena el estadio, no sé si llena el estadio de Vélez como Rod Stewart, por ejemplo, no sé. Claro, no, probablemente no, pero entre otras cosas porque Dylan
se pasa tocando, ¿no? Ujú. En Estados Unidos toca en campus universitarios para pocas personas. El Never Ending Tour, Never ¿no? Ending Tour, claro. Su nombre lo dice, ¿no? Es el tour que no termina nunca. Él está continuamente de gira, entonces la presencia de Dylan es común. Bueno, acá estuvo en el Conrad de Punta del Este. Claro, con el Conrad, sí, cantando para yo que sé, para 500 personas. Claro. Y bueno, eso es lo que tú hablabas de Bono, ¿no? Que compara a Dylan con el trovador medieval, ¿no? Y yo voy a donde me pagan, ¿no? Voy a donde... Y aparte nosotros lo titulamos esta semana Bob Dylan, Juglar del Viento, porque el tema del viento para él es muy importante, que es con el tema de no quedarse quieto nunca, claro. ¿no? El desplazamiento, el viaje, ¿no? Claro. Y bueno, y parte del viaje es eso, de estar continuamente de gira, ¿no? En cuanto a la comparación con McCartney, Sí, a ver. yo creo que son cosas de artistas muy distintos, pero complementarios. Claro, porque que, ellos son conocidos y se influían, ¿no? Por supuesto, que los dos cambiaron la música popular y que los dos han sido fundamentales y siguen siendo. Digo, yo soy un gran defensor de Paul McCartney, ¿no? Como figura musical y como artista que marcó y que sigue marcando, ¿no? Y bueno, me parece que Dylan también. En su momento, cuando vino Paul McCartney, alguien definió, me gustó mucho en la diaria, alguien, creo que fue Curvelo, dijo que Paul McCartney era un entertainer, alguien que hacía un show, y bueno, se vio eso, ¿no? Se vio, es alguien que no importa que tenga casi 70 años, él hace el show para la gente que está ahí y pregunta constantemente si están pasándolo bien, lo están pasando bien, como si fuera su primer show prácticamente, claro. ¿No? O sea, y esa figura del entertainer como que nosotros no la tenemos como figura, sino que o es cantautor, tipo Bob Dylan, no sé cuánto. Ahora, pensándolo bien, ¿no? Esto te lo pregunto, porque queda bien como etiqueta. Bueno, Paul McCartney es un gran entertainer, un gran showman, digo, se lo veía con su ukelele y este hombre solo igual hace el show, ¿no? Y está obsesionado por hacer el show, que no es él, sino la música para transportar a la gente. Bob Dylan aparentemente es distinto, ¿no? Se centra más en su figura, en él, ¿no? En él mismo, ¿no? Me contaban ahí de Buenos Aires que él no saludó, no presentó a los músicos, entró y se puso a cantar, muchachos, soy yo, pum, chao. Pero ¿no es también un entertainer? Yo creo que sí. Sí, yo creo que aparte de él lo tiene claro en eso, ¿no? Justamente de estar todo el tiempo tocando, si no, tampoco tocaría. Te quiero decir, él podría perfectamente vivir en su casa, en sus derechos de autor, al igual que McCartney, ¿no? Sí, sin duda, Claro. duda, no lo hacen por la plata. Claro. Está claro. Creo que es un tipo muy distinto de entertainer, ¿no? O sea, que se basa exclusivamente en la música. No hay cero espectáculo fuera de yo muestro mi música donde sea, porque aparte en eso es mucho menos exigente que McCartney, ¿no? Puede tocar en un casino como el Conrad, o puede tocar en un teatro, o puede tocar ante el Papa como lo hizo, ¿no? O ante el presidente de los Estados Unidos, o ante quien sea, no le importa. Y estoy seguro que debe cobrar lo mismo en todos lados. Sí, aparte se lo ve en todas las fotos, siempre serio. Ahora con este homenaje que le hicieron a Barack Obama, siempre con la carita igual, ¿no? Serio. No se sacó los lentes de sol y no dijo una sola palabra, ¿no? Es también el personaje que él construyó, yo creo, ¿no? O sea que el espectáculo sería él. ¿El entertainer sería él? Yo creo que más que eso, el espectáculo es su música. Creo que él lo piensa así. Claro. No importa no importa la imagen, ¿no? Creo que él podría tocar atrás de un biombo igual. Pero él cuida mucho su imagen, tiene una gran conciencia de la imagen. Lo que pasa es que ha jugado, y en algún momento se dijo, ¿no? Hasta jugar con la idea de que vaya a cantar otro, digamos. O sea que bastaría ponerse otro y él cantar detrás, como decís vos, y alguien, ¿no? Claro. Jugado con esa idea de ser el otro o de que otro cante por él, digamos. Claro. Sí. Sin duda. Otra de las cosas que, que me parece muy importante a nivel musical, ¿no? Porque hablábamos que yo te decía que es el tema de Dylan cantante, ¿no? Bueno, ahora tenés un minuto. Que me parece que ha sido alguien muy influyente
En el sentido de que no se precisaba tener una linda voz para cantar. Me parece que antes de Dylan eso no pasaba, ¿no? Sí. Esa actitud, digo, la han dicho un pueblo. Digo, yo entrevisté a Luis Eduardo Auto, por ejemplo, entre otros, y decía que cuando escuchó a Dylan, dice, cualquiera puede cantar, ¿no? Con 4 acordes y con esa voz se puede cantar. Claro. Leonard Cohen, sin ir más lejos, dijo eso. Digo, también, es decir, como que abrió puertas a gente que no pensaba. Es como cuando un pintor hace algo brutal y dice, pero entonces se puede. Dice, claro, es como decir, no, Picasso, bueno, pero yo eso también lo puedo pintar, sí, pero no lo hiciste, ¿no? Sí, bueno, ocurre siempre en el arte eso, claro, ¿no? O sea, Gabriel García Márquez quería ser escritor, pero bueno, estaba leyendo hasta que leyó La Metamorfosis de Kafka y dijo, pero entonces se puede. Claro, o sea, se puede hacer eso, ¿no? Creo que ese es uno de los principales aportes de Dylan, no solo por el lado de la voz, ¿no? El demostrar que eso, ¿no? Se puede, como decíamos, canciones con estructuras extrañísimas, letras abstractas, una voz que no es la de un cantante, ¿no? Lo que nosotros sin duda, una voz monocorde, rasposa, aguardentosa, en fin, una serie que podía servir para, digamos, para hacer un storytelling, para crónicas, pero no para cantar lo que sea, canciones de amor o lo que sea, y sin embargo el hombre canta de todo. Un detalle que nadie ha dicho y que yo me sorprendo una y otra vez es de este hombre Bob Dylan, la memoria brutal que tiene para acordarse de las letras de todas sus canciones, digo, como las va cantando, que son larguísimas, sin estribillos, y no falla nunca, y no lee. Es una cosa rarísima, ¿no? Sí. Algunos dicen que es un genio. Andrés Torrón, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias por tu aporte acá con Bob Dylan. La verdad, me pareció notable. Amigos, para mañana vamos a seguir conversando de Bob Dylan, pero en este caso con Víctor Cuña, que es poeta, es gestor cultural, y va a hablar solo al revés de Andrés Torrón. Andrés Torrón habló de toda la vida de Bob Dylan. Bueno, él va a hablar de un solo tema de Bob Dylan, todas las versiones que hay sobre Knocking on Heaven's Door. Esto es todo, amigos. Hasta mañana.